La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee. Sin embargo, los apóstoles tienen dones personales para su ministerio. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. HCH 13, 1, 2. Estos 5 hombres tenían los dones de profecía y de enseñanza, un don milagroso y uno de gracia. De esa compañía de 5, 2 fueron enviados por el Espíritu a otras partes, y quedaron 3 en Antioquía. ¿Cómo? Ya hemos visto, de ahí en adelante los 2 enviados fueron llamados apóstoles. Ellos no recibieron ningún don apostólico, sino que recibieron una comisión apostólica. Sus dones era lo que les capacitaba para ser profetas y maestros, pero su comisión era lo que les capacitaba para ser apóstoles. Los 3 que permanecieron en Antioquía todavía eran profetas y maestros, mas no apóstoles, sencillamente porque no habían sido enviados por el Espíritu. Los 2 fueron hechos apóstoles, no porque hubieran recibido algún don además del don de profecía y enseñanza, sino porque habían recibido un oficio adicional como resultado de su comisión. Los dones de los 5 eran iguales, pero 2 de ellos recibieron una comisión divina además de sus dones, y eso les capacitó para el ministerio apostólico. Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios: Él mismo constituyó a unos apóstoles? La cuestión aquí no es que el apostolado sea un don proporcionado a un apóstol, sino que es un don concedido a la iglesia. No es un don espiritual dado a un hombre, sino un hombre dotado dado a la iglesia. Efesios 4:11 no dice que el Señor dio un don apostólico a persona alguna, sino que dio hombres como apóstoles a su iglesia. Los hombres han recibido dones de parte del Espíritu que les han capacitado para ser profetas y maestros, pero ningún hombre ha recibido jamás un don espiritual que le haya capacitado para ser apóstol. Los apóstoles son una categoría de personas que nuestro Señor ha dado como un don a su iglesia para edificación de ésta. Los dones a que se refiere este pasaje no son los dones dados a los hombres personalmente, sino aquellos dados por el Señor a su iglesia. Los dones mencionados aquí son los obreros dotados, los cuales el Señor de la iglesia confiere a su iglesia para la edificación de ella. La cabeza da a la iglesia, la cual es su cuerpo, determinados hombres para servir al cuerpo y edificarlo. Debemos distinguir entre los dones dados por el Espíritu a los individuos y aquellos otorgados por el Señor a su iglesia. Los primeros son dados a los creyentes individualmente, los postreros son dados a los creyentes corporativamente. Los primeros son cosas y los postreros son personas. Los dones dados por el Espíritu a los individuos son su equipo para servir al Señor al profetizar, enseñar, hablar en lenguas y sanar a los enfermos. Los dones dados por el Señor a su iglesia como cuerpo son las personas que poseen los dones del Espíritu. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. 1 Cor. 12, 8-10. Este pasaje nos proporciona una lista de todos los dones que el Espíritu Santo dio a los hombres, pero no incluye don apostólico alguno. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Cor. 12:28. El primer pasaje enumera los dones dados a los individuos, el segundo enumera los dones dados a la iglesia. En el primero no hay mención de ningún don apostólico,
en el segundo encontramos que los apóstoles encabezan la lista de los dones que Dios ha dado a la Iglesia. No es que Dios haya dado a su Iglesia el don del apostolado, sino que Él le ha dado a ella hombres que son apóstoles, y Él no le ha dado los dones de profecía y de enseñanza a su Iglesia, sino que Él le ha dado a ella algunos hombres como profetas y algunos como maestros. Dios ha puesto diferentes clases de obreros en su Iglesia para su edificación, y una de estas es los apóstoles. Ellos no representan cierta clase de don, representan cierta clase de personas. La diferencia entre los apóstoles y los profetas y maestros es que los últimos dos representan dones dados por el Espíritu a individuos y al mismo tiempo dones dados por el Señor a su Iglesia, mientras que los apóstoles son hombres dados por el Señor a su Iglesia, pero no representan ningún don especial o personal del Espíritu. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 1 Cor. 12:28. ¿Qué iglesia es esta? Es la que comprende a todos los hijos de Dios, por lo tanto, es la Iglesia universal. En esta iglesia Dios ha puesto primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. En 1 Corintios 14:23 leemos que toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Qué iglesia es esta? Obviamente, es la iglesia local, porque la iglesia universal no puede reunirse en una sola localidad. Es en esta iglesia local donde los hermanos ejercitaban sus dones espirituales. Uno tenía salmo, otra doctrina, otro revelación, otro lengua, y otro interpretación, 14:26, pero el más importante de todos estos era el don de profecía, 14:1. En el capítulo 12 los apóstoles tenían primacía sobre los otros ministros, pero en el capítulo 14 son los profetas los que tienen primacía. En la Iglesia universal los apóstoles son los primeros, pero en la Iglesia local los profetas son los primeros. ¿Cómo es que los profetas tienen el primer lugar en la Iglesia local, ya que en la Iglesia universal ocupan solamente el segundo? Se debe a que en la Iglesia universal la cuestión no es de dones del Espíritu dados a personas, sino de ministros que Dios ha dado como dones a la Iglesia, y de estos, los apóstoles tienen el primer lugar. Pero en la Iglesia local la cuestión es de dones personales del Espíritu, y de estos, la profecía es principal, porque es el más importante. Recordemos que el apostolado no es un don personal. La esfera de su obra, la esfera de la obra de un apóstol es muy distinta a la de las otras tres clases de especiales. Que los profetas y los maestros ejercitan sus dones en la iglesia local se desprende de la declaración, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Uno puede encontrar profetas y maestros en la iglesia local, pero no apóstoles, porque ellos han sido llamados a ministrar en diversos lugares, mientras que el ministerio de los profetas y los maestros está circunscrito a una localidad, 1 Cor. 14:26, 29. En cuanto a los evangelistas, no conocemos su esfera especial, puesto que se habla muy poco de ellos en la palabra de Dios, pero la historia de Felipe, el evangelista, arroja alguna luz sobre esta clase de ministros. Felipe dejó su propia localidad y predicó en Samaria, pero aunque allí hizo un buen trabajo, el Espíritu no cayó sobre ninguno de sus conversos. No fue sino hasta que los apóstoles llegaron de Jerusalén y les impusieron las manos que el Espíritu fue derramado. Esto parece indicar que la predicación local del Evangelio es la obra de un evangelista, pero la predicación universal del Evangelio es tarea de un apóstol. Esto no significa que el trabajo de un evangelista necesariamente esté restringido a un lugar, pero sí quiere decir que esa es su esfera normal. De la misma manera, el profeta Agabo profetizó en otro lugar, pero su esfera especial de trabajo era su propia localidad. La evidencia del apostolado hay algún indicio de que uno realmente está comisionado por Dios para ser apóstol. En 1 Corintios 9, 1, 2,
Pablo trata con nuestra pregunta al escribir a los santos en Corinto, y en su argumento es obvio que el apostolado tiene sus credenciales. El sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, escribe, como si dijera, si Dios no me hubiera enviado a Corinto, entonces vosotros no seríais salvos hoy, y no habría iglesia en vuestra ciudad. Si Dios ha llamado a un hombre para que sea apóstol, esto será manifiesto en el fruto de sus labores. En donde quiera que se encuentre la comisión de Dios, allí está la autoridad de Dios. En donde quiera que se encuentre la autoridad de Dios, allí está el poder de Dios, y en donde quiera que se encuentre el poder de Dios, allí se encuentran frutos espirituales. El fruto de nuestras labores prueba la validez de nuestra comisión. Y, sin embargo, debe notarse que el pensamiento de Pablo no es que el apostolado implique numerosos conversos, sino que representa valores espirituales para el Señor, porque Él nunca podría enviar a alguien con un propósito menor. El Señor busca valores espirituales y el objeto del apostolado es obtenerlos. En este caso los corintios representan estos valores. Pero, ¿acaso no ha dicho Pablo aquí, no he visto a Jesús nuestro Señor? Entonces, ¿solamente aquellos que han visto al Señor Jesús en sus manifestaciones de resurrección son los que están capacitados para ser apóstoles? Sigamos cuidadosamente la trama del argumento de Pablo. En el versículo 1 hace 4 preguntas. 1. ¿No soy libre? 2. ¿No soy apóstol? 3. ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? 4. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Se suponía una respuesta afirmativa a las 4 preguntas, porque el caso de Pablo exigía tal respuesta. Nótese que Pablo, al continuar su argumento en el segundo versículo, abandona 2 de sus preguntas y sigue con las otras 2. Él abandona la primera y la tercera y toma la segunda y la cuarta, juntándolas. Con el fin de continuar su argumento, deja a un lado no soy libre, y no he visto a Jesús nuestro Señor, y contesta a las preguntas no soy yo un apóstol, y no sois vosotros mi obra en el Señor. Ciertamente, Pablo estaba tratando de demostrar la autenticidad de su comisión por la bendición que había acompañado sus labores, no por haber sido libre ni por haber visto al Señor. De las 4 preguntas formuladas por Pablo, 3 se refieren a su persona y una a su obra. Estas 3 están en el mismo plano, y son completamente independientes la una de la otra. Pablo no estaba argumentando que porque él era libre y porque él era apóstol, por eso había visto al Señor. Ni estaba razonando que por causa de ser apóstol y porque había visto al Señor, por eso era libre. Tampoco estaba tratando de demostrar que porque era libre y había visto al Señor, por eso era apóstol. Los hechos son que era libre, era apóstol y había visto al Señor. Estos hechos no tienen una conexión esencial el uno con el otro, y es absurdo relacionarlos. Sería igualmente razonable arguir que el apostolado de Pablo estribaba en su libertad como arguir que estaba fundado en el hecho de haber visto al Señor. Si no buscaba probar su apostolado por el hecho de que era libre, tampoco intentaba probarlo por haber visto al Señor. El apostolado no está basado en el hecho de haber visto al Señor en sus manifestaciones de resurrección. Entonces, ¿cuál es el significado de 1 Corintios 15, 5-9? Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, me apareció a mí. El objeto de este pasaje no es el de producir evidencia del apostolado, sino evidencia de la resurrección del Señor. Pablo está enumerando las diferentes personas a quienes se apareció el Señor, no está enseñando qué efecto causó su aparición entre estas personas. Cefas y Jacobo vieron al Señor, pero ellos eran Cefas y Jacobo después de que vieron al Señor, así como eran Cefas y Jacobo antes, ellos no se convirtieron en Cefas y Jacobo por haberle visto. Lo mismo se aplica a los 12 apóstoles y a los 500 hermanos. El ver al Señor no los constituyó apóstoles.
Ellos eran 12 apóstoles antes de ver al Señor y eran 12 apóstoles después de haber visto al Señor. El mismo argumento se aplica en el caso de Pablo. Los hechos eran que él había visto al Señor y que era el más pequeño de los apóstoles, pero no fue el hecho de haber visto al Señor lo que le constituyó en el más pequeño de los apóstoles. Los 500 hermanos no eran apóstoles antes de ver al Señor, ni lo fueron después. Haber visto al Señor en sus manifestaciones de resurrección no los constituyó apóstoles. Simplemente eran hermanos antes y sencillamente eran hermanos después. En ninguna parte enseña la palabra de Dios que ver al Señor es el requisito para el apostolado. Sin embargo, el apostolado tiene sus credenciales. En 2 Corintios 12, 11-12, Pablo escribe, «En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros». Había abundante evidencia de la autenticidad de la comisión apostólica de Pablo. Además, las señales de un apóstol nunca faltarán donde hay realmente un llamamiento apostólico. Del pasaje citado arriba inferimos que la evidencia del apostolado está en un poder dual, espiritual y milagroso. La paciencia es la prueba más grande del poder espiritual y es una de las señales de un apóstol. Es la habilidad de resistir resueltamente bajo una presión continua, lo que prueba la realidad de un llamamiento apostólico. Un verdadero apóstol necesita ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Colonia 1, 11-12. Sí, se necesita nada menos que toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria para producir toda paciencia y longanimidad, con gozo. Pero la veracidad del apostolado de Pablo quedaba no solamente atestiguada por su inmutable paciencia bajo una presión intensa y prolongada, sino que también se evidenciaba por el poder milagroso que él poseía. El poder milagroso para cambiar las situaciones en el mundo físico es una manifestación necesaria de nuestro conocimiento de Dios en la esfera espiritual, y esto se aplica no a tierras paganas únicamente, sino a todas las regiones. Declarar ser enviados del Dios omnipotente, y sin embargo, estar impotentes ante situaciones que desafían su poder, es una triste contradicción. No todos los que pueden obrar milagros son apóstoles, porque los dones de sanidad y de operación de milagros son dados a miembros del cuerpo, 1 Cor. 12:28, que no tienen comisión especial, pero poder milagroso lo mismo que poder espiritual es parte del equipo de todos los que tienen una verdadera comisión apostólica. ¿Mujeres apóstoles tienen las mujeres algún lugar en las filas de los apóstoles? Las Escrituras indican que sí lo tienen. No había mujeres entre los 12 enviados por el Señor, pero una mujer es mencionada entre el número de los apóstoles enviados por el Espíritu después de la ascensión del Señor. Romanos 16:7 habla de 2 apóstoles notables, Andrónico y Junias, y autoridades fidedignas concuerdan en que Junias es el nombre de una mujer. Así que aquí tenemos a una hermana que es apóstol y, como si fuera poco, una apóstol notable. La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee capítulo 2. La separación y los movimientos de los apóstoles. Antioquia, la Iglesia modelo. La iglesia en Antioquía es la iglesia modelo mostrada en la palabra de Dios porque fue la primera en ser constituida después de la fundación de la iglesia relacionada con los judíos y de la iglesia relacionada con los gentiles. En el capítulo 2 de Hechos vemos la iglesia relacionada con los judíos establecida en Jerusalén. Y en el capítulo 10 vemos la iglesia relacionada con los gentiles, establecida en la casa de Cornelio. Fue justamente después del establecimiento de estas iglesias que la iglesia en Antioquía fue fundada. En su etapa de transición, la iglesia en Jerusalén no estaba completamente libre del judaísmo, pero la iglesia en Antioquía desde el mismo comienzo estaba absolutamente clara en cuanto a la base fundamental de la iglesia y se mantuvo firmemente sobre tal base.
No es insignificante que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, HCH 11:26. Fue allí donde las características peculiares del cristiano y de la iglesia cristiana fueron manifestadas claramente por primera vez, y por esta razón puede ser considerada la iglesia modelo para esta dispensación. Sus profetas y maestros eran profetas modelo y maestros modelo, y los apóstoles que envió fueron apóstoles modelos. No solamente los hombres enviados son ejemplo para nosotros, sino que también la forma de su envío es nuestro ejemplo, puesto que el primer envío de los apóstoles por el Espíritu Santo del cual se hace mención fue desde Antioquía, bien haremos en mirar cuidadosamente los detalles de tal envío. Desde que se completó el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ha llamado a muchos de los hijos de Dios a servirle por todo el mundo, pero, hablando con propiedad, ninguno de ellos puede ser considerado como nuestro ejemplo. Siempre debemos considerar la primera acción del Espíritu Santo en cualquier dirección determinada a fin de descubrir su modelo de acción para nosotros en esa dirección particular. Así que para ver cuál ejemplo debe seguir hoy la Iglesia al enviar apóstoles, examinemos cuidadosamente el primer envío de obreros del cual se hace mención desde la primera Iglesia establecida puramente sobre el terreno de la Iglesia. El llamamiento del Espíritu Santo en los primeros 2 versículos de Hechos 13 leemos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Notemos unos cuantos datos aquí. Había una iglesia local en Antioquía, había ciertos profetas y maestros, quienes eran ministros en esa iglesia, y fue de entre ellos que el Espíritu Santo separó a 2 para otra esfera de servicio. Bernabé y Saulo eran 2 ministros del Señor ya ocupados en el ministerio cuando llegó el llamamiento del Espíritu. El Espíritu Santo envía a otras partes solamente a aquellos que ya están equipados para la obra y que están llevando responsabilidad en donde están, no a aquellos que entierran sus talentos y no se ocupan de las necesidades locales mientras sueñan en algún día futuro cuando les llegue el llamamiento a un servicio especial. Bernabé y Saulo tomaban la carga de la situación local cuando el Espíritu puso sobre ellos la carga de otros lugares. Sus manos estaban llenas de la obra local cuando Él les envió a trabajar más lejos. Notemos primeramente que el Espíritu Santo escoge apóstoles de entre los profetas y maestros. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estos profetas y maestros ministraban con todo el corazón al Señor, tanto que cuando la ocasión lo demandaba pasaban por alto hasta las legítimas demandas de su cuerpo físico y ayunaban. Lo que ocupaba los pensamientos de esos profetas y maestros en Antioquía era el ministerio al Señor, no el trabajo. Para él, su dedicación era para el Señor mismo, no para su servicio. Nadie puede verdaderamente trabajar para el Señor si no ha aprendido primeramente a ministrarle a Él. Fue mientras Bernabé y Saulo le ministraban al Señor que se oyó la voz del Espíritu llamándolos a un servicio especial. Fue al llamamiento divino al que respondieron, no a la voz de la necesidad humana. No habían oído informes acerca de caníbales ni de salvajes en busca de cabezas humanas, sus compasiones no habían sido movidas por cuentos lúgubres de matrimonios de niños, ni de vendajes de los pies, ni de fumadores de opio. No habían oído ninguna voz salvo la voz del Espíritu, no habían visto ninguna demanda excepto la demanda de Cristo. No se había hecho apelación alguna a su heroísmo natural o a su amor a las aventuras. Ellos conocían un solo ruego, el ruego de su Señor. Fue el señorío de Cristo el que reclamó su servicio, y fue solamente en la autoridad de Él que ellos salieron. Su llamamiento fue un llamamiento espiritual. En él no entró ningún factor natural. Fue el Espíritu Santo quien
Dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Toda obra espiritual debe empezar con el llamamiento del Espíritu. Toda obra divina debe ser iniciada divinamente. El plan concebido para la obra puede ser magnífico, la razón adecuada, la necesidad urgente, y el hombre escogido para realizarla puede ser sumamente apropiado, pero si el Espíritu Santo no ha dicho: apartadme a ese hombre para la obra a que lo he llamado, él nunca podrá ser un apóstol. Puede ser profeta o maestro, pero no es apóstol. Desde los tiempos antiguos todos los verdaderos apóstoles eran separados por el Espíritu Santo para la obra a la cual Él les llamaba, y hoy en día es igualmente cierto que todos los verdaderos apóstoles deben ser apartados por Él para la obra. Dios desea el servicio de sus hijos, pero Él hace conscriptos, no desea voluntarios. La obra es suya, y Él es el único que puede originarla legítimamente. La intención humana, por muy buena que sí, nunca puede tomar el lugar de la iniciativa divina. Los deseos fervorosos por la salvación de los pecadores o por la edificación de los santos nunca calificarán a un hombre para la obra de Dios. Un requisito, y solamente uno, es necesario: Dios debe enviarlo. Fue el Espíritu Santo quien dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Solamente el llamamiento divino puede habilitar para el oficio apostólico. En los gobiernos terrenales no puede haber servicio donde no se haya comisionado, y lo mismo es válido en el gobierno de Dios. La tragedia en la obra cristiana hoy es que muchos obreros sencillamente han ido, no han sido enviados. Es la comisión divina lo que constituye el llamamiento a la obra divina. El deseo personal, las persuasiones amistosas, el consejo de personas mayores que uno, y la urgencia de la oportunidad, todos estos son factores en el plano natural, y nunca pueden tomar el lugar de un llamamiento espiritual. Eso es algo que debe ser grabado en el espíritu humano por el Espíritu de Dios. Cuando Bernabé y Saulo fueron enviados, el Espíritu primeramente los llamó, y luego los hermanos confirmaron el llamamiento. Los hermanos pueden decir que usted tiene un llamamiento, y las circunstancias parecerán indicarlo, pero la pregunta es: ¿ha oído usted mismo el llamamiento? Si es usted el que ha de ir, entonces usted es el que tiene que oír primero la voz del Espíritu. No nos atrevemos a desatender la opinión de los hermanos, pero su opinión no es sustituto alguno de un llamamiento personal de Dios. Aun si ellos están seguros de que tenemos un llamamiento, y en esa misma seguridad un grupo del pueblo de Dios nos envía alegremente a la obra, si no tenemos nosotros mismos una palabra clara de Dios en nuestro corazón, sobre la base del nuevo pacto, entonces vamos como mensajeros de hombres y no como apóstoles de Dios. Si Dios desea el servicio de algún hijo suyo, Él mismo lo llamará a servirle, y Él mismo lo enviará. El primer requisito en la obra divina es un llamamiento divino. Todo depende de esto. Un llamamiento divino le da a Dios su lugar legítimo, porque lo reconoce a Él como quien originó la obra. Donde no hay llamamiento de Dios, la obra emprendida no es de origen divino, y no tiene valor espiritual. La obra divina debe ser comenzada divinamente. Un obrero puede ser llamado directamente por el Espíritu, o indirectamente mediante la lectura de la palabra, por medio de la predicación, o por las circunstancias, pero cualquiera que sea el medio que Dios utilice para hacer que su voluntad sea dada a conocer al hombre, su voz debe ser la que se escucha a través de todas las otras voces. Él debe ser el que hable, sin importar el instrumento utilizado para hacer el llamamiento. Nunca debemos ser independientes de los otros miembros del cuerpo, pero tampoco debemos olvidar que recibimos todas nuestras órdenes de la cabeza. Así que debemos tener cuidado en preservar nuestra independencia espiritual aun mientras cultivamos un espíritu de dependencia mutua entre los miembros. Es erróneo rechazar la opinión de otros obreros bajo el pretexto de hacer la voluntad de Dios, pero a la vez es incorrecto aceptar sus opiniones como un sustituto para las instrucciones directas del Espíritu de Dios.
Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.